Hola amigos, mi nombre es Javier Chesme, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y estudiante de la Facultad de Ciencias Informática. Estoy en el tercer nivel paralelo A y lo que voy a presentarle ahorita es un proyecto en PHP que nos permite conectarnos a base de datos, ingresar los datos, eliminarlos y modificarlos también. Entonces, empezando con el código, pues abrimos PHP. Obviamente para hacer esto tenemos que, bueno, yo estoy utilizando el One Server, ahí estoy haciendo la base de datos y el PHP, el Design 8. Muy bien. Lo primero voy a explicarle que tengo hecho 4 clases. El primero, que es el ingreso del administrador. La otra, la interfaz, que es donde vamos a ingresar todos los datos del estudiante, y otra clase que es estudiante. Voy a explicarle la primera. En la primera, que es ingreso administrador, yo tengo avanzado el código CSS para evitar que el video se haga muy extenso. Solamente eso lo he avanzado. Veamos aquí en el código CSS lo que le he ubicado es una imagen. También ubiqué un formato que es este de aquí. En los registros he ubicado, por ejemplo, un ancho, una altura, un relleno, la posición que esté en el centro, el borde, en sí todo lo que es código CSS. He ubicado una imagen. En los datos también he ubicado también los input, en el zooming, en el reset, de cómo son colores, altura, ancho, todo lo que es CSS. En sí, en esto es lo que he avanzado. Y también avancé un poco lo que es el HTML. En el HTML lo único que he hecho es ponerle el action, que o la mismo nombre de la clase, y que sea del método post. Muy bien, aquí le he puesto lo que es una imagen, los píxeles normales, y lo que he hecho aquí es ubicarle, por ejemplo, como lo que estamos haciendo es el ingreso como administrador, obviamente el login como vamos a ingresar, que son el usuario y contraseña. Lo único que he hecho es ponerle dos texts, un text para usuario y otro como tipo password, que es donde vamos a ubicar la contraseña. En nombre he ubicado usuario y el link también, pero aquí veamos que yo he ubicado un placeholder. Este nos permite es verificar, por ejemplo, en el texto nos va a aparecer esto, ingrese usuario, pero de una forma como en el fondo. Es como nos permite como ver una guía en sí lo que el usuario vaya a ingresar. También es llamado como marcador de posición, porque marca y en una posición esta palabra ingreso usuario va a aparecer ahí, y ingreso clave va a aparecer en el password. Muy bien, en la otra parte he ubicado unos botones como son el zooming, que va a permitir enviar, y el reset, que va a permitir limpiar. Solamente eso es lo que he avanzado en este código en el administrador. Muy bien, ahora vamos a hacer la variable de sesión, que eso tenemos que hacerlo porque si no, no nos va a funcionar bien. Ubicamos sesión start. Aquí vemos, aquí tenemos, lo ubicamos de esta forma, ponemos un if, ubicamos un isec, y dentro ubicamos el método que vamos a ubicar, el post, y aquí ubicamos usuario. Muy bien, una vez que estamos ahí, pues entramos y abrimos un if otra vez. Aquí vamos a preguntar si el post
POSIX nos permite como enviar los datos. Entonces aquí decimos usuario, si usuario es igual, no, aquí estamos, usuario es igual, le voy a ubicar yo administrador. Aquí podemos ubicar lo que nosotros querramos. Por ejemplo, yo voy a hacer que el usuario se llame administrador y le voy a poner y obviamente también debemos ubicarle así, post, que acceda, y aquí le vamos a llamar clave. Esto es muy fácil, solamente debemos hacerlo así y ubicamos el igual. Por ejemplo, yo la clave voy a hacer que sea Javier. Podemos ubicar cualquier clave, puede ser número, lo que nosotros queramos hacer. Muy bien, ahora aquí hago esto, aquí hago la variable de sesión, ubico a ver, aquí está sesión. Dentro de aquí ubico usuario de sesión. Podemos ubicar cualquier cosa, pero debemos de ubicar algo que vaya de acuerdo a lo que estamos haciendo o nuestro código. Accedemos aquí a post y le vamos a decir aquí usuario. Muy bien, aquí ubicamos el header. Aquí vamos a ubicar, por ejemplo, lo que vamos a abrir cuando se cumpla esto. Vamos a ver location, ubicamos la ruta. Mi carpeta se llama Javier Chesme y dentro de Javier Chesme vamos a llamar a interfaz de estudiantes, así se llama, interfaz de estudiantes, la interfaz que vamos a llamar, llamamos .php. Muy bien, una vez teniendo hecho, pues le vamos a poner un caso contrario. Si no llega, si alguien llega a escribir, por ejemplo, el administrador mal o la clave la llega a escribir mal, entonces le vamos a enviar un mensaje que diga, por ejemplo, error. Bueno, ahí ahora viendo lo que hemos hecho, pues podemos ejecutarlo solamente para ver la interfaz en sí cómo ha quedado. Entonces ubico donde está mi carpeta, está Javier, aquí ya lo tengo incluso porque lo he probado, se llama ingreso como administrador, entro a la carpeta Javier Chesme y ingreso como administrador y verificamos. Miren, aquí está nuestra interfaz, esta es la imagen que puse, una imagen, y dice ingrese usuario e ingrese clave. Aquí podemos ver lo que yo les mencioné, por ejemplo aquí que dice usuario, ingrese clave. Ese es el método hold, el método que le apliqué antes, que nos permite verificar eso como al fondo o como una muestra para que el usuario pueda guiarse mejor. Entonces volvemos normal y ahora sí volvemos a nuestro proyecto. No lo probamos porque primeramente tenemos que verificar el siguiente código para que no nos muestre ningún error. Entonces ubicámonos más en el código. Ahora voy a explicarle un poco la interfaz de estudiantes, el siguiente clase. La interfaz es en sí la que nos va a permitir ver, por ejemplo, los datos que vamos a ingresar, como son el nombre, la cédula, todos los campos que vamos a ingresar del estudiante que va a ingresarse. Aquí también he avanzado el código HTML y el código CSS. Es prácticamente el mismo código anterior. Lo avancé para evitar que el video se haga más extenso.
He aplicado algunos casi lo mismo, en otros le he cambiado, por ejemplo, las imágenes, quizás alguno el ancho en los píxeles, a otros le he puesto un centrado, y en sí es el código CSS lo que le he puesto. Bien, en la interfaz, en el código HTML que he puesto, solamente lo que he hecho son text, los text que he ingresado, y también esto lo avancé para avanzar un poco el proyecto. Lo que le he hecho, esto solamente son palabras que van a salir ahí como tipo etiquetas, así. He ubicado una imagen, al momento que hace la acción pues va a realizar el método POX y accediendo a la interfaz de estudiante, que es esta misma. Muy bien, en los textos le he ubicado el link y el name. En estos dos de aquí he ubicado prácticamente el mismo, para que no tener algún error más después y que me funcione bien. El método placeholder, este es el que le hablé de antes, que nos permite mostrar, por ejemplo, la interfaz esta palabra como una forma como oculta, pero se ve ahí. Por ejemplo, se ve edad del estudiante, nombre del estudiante, es como una guía que permite al usuario hacer esto. Este código lo avancé explicándole porque solamente he hecho los texts y en sí nada más, he hecho los texts. Aquí en la siguiente pues solamente he hecho los botones que van a ser el submit, todos lo he ubicado de esta forma. El submit le he ubicado uno como insertar, el modificar, el eliminar y el mostrar. Prácticamente también he hecho lo mismo, le he ubicado el mismo nombre, tanto como el link y el nombre lo he ubicado el mismo en todos. Solamente esto es lo que he avanzado para agilitar un poco el proceso. Pues como vimos en el anterior, vimos la variable de sesión que la ubicamos. Obviamente en esta también tenemos que ubicarla para que nos permita y no nos salga ningún error. Nos ubicamos sesión start, ubicamos un if, dentro de ahí ubicamos esta sesión y aquí le decimos, por ejemplo, usuario sesión. Aquí vamos a ubicarle si es diferente a, tenemos que escribir igual, si no nos va a salir administrador. Si es igual al administrador, este es el usuario que ingresé. Si es igual, entonces este header me va a permitir acceder otra vez al location y accedemos a la carpeta Javier Chesme y ubicamos, por ejemplo, ingreso administrador .php, así se llama la interfaz, ingreso administrador.php. Muy bien, ubicamos así y obviamente ya aquí ya tenemos nuestra variable de sesión y el programa no va a funcionar muy bien. Hasta ahora no he hecho nada, solamente he hecho el login para poderme loguear o conectarme con las dos interfaces, y el código CSS y el código HTML. En los otros dos formularios vamos a hacer las conexiones con las bases de datos y en sí el código que continúa. Ahora, para ver en sí hasta ahora que funciona el login, vamos a probar el código de una forma rápida. Verificamos, este es el primero, la interfaz de loguearse para ingresar. Entonces primero, como nosotros ubicamos administrador, vemos que ya tenemos aquí registrado administrador y ubicamos nuestra clave. Mi clave fue Javier, esa no debemos olvidarnos, y ubicamos enviar. Una vez
que ubicamos esto, nos damos cuenta que ya pudimos ver esta imagen. Yo la ubiqué, también ubiqué esto, por ejemplo. Esto es lo que vemos en el código CSS. Por ejemplo, aquí las imágenes que yo cargo, podemos verificar que, por ejemplo, aquí nos sale para poner la cédula, la edad, los nombres, el correo, el arte, si es la música o es pintura o danza. Aquí vemos de una forma el horario que va a escoger, el instrumento también que va a escoger. Tenemos las opciones como insertar, modificar, eliminar y mostrar. Todo esto es solamente lo que he hecho. Todavía no lo voy a probar porque tenemos que continuar modificando el código. En sí esto es lo de un poco de CSS y HTML y la conexión entre la interfaz con la primera conexión que nos permitió, como fue la de el ingreso de como administrador. Muy bien, ahora sí vamos a continuando con el siguiente código. En esta siguiente clase tenemos que esta clase se llama datos de estudiante. Aquí donde tenemos la función de conectar, desconectar y ejecutar. Ya la avancé un poco para que se entienda en sí lo que voy a hacer. Tengo una función de conectar con la base de datos, de desconectar y ejecutar. Bien, pero antes de eso, en la clase de estudiantes debo de ubicar aquí vamos a ubicar, a declarar las variables que vamos a utilizar. Cadena de conexión. Voy a escribir, bueno, voy a copiar un poco para avanzar. User, que va a ser usuario. El password también debo ubicarlo aquí. El password. Voy a crear también algo que nos contenga, que va a ser objeto de conexión, y vamos a ubicar un constructor que va a ser la función. Obviamente el constructor debemos saber que se declara así, si no, no va a salir. Construct, aquí lo vemos que ya está, nos sale automáticamente, y lo que va a contener es cadena de conexión, y también el usuario y el password. Eso es lo que va a contener. Muy bien, una vez hecho esto, pues lo que hacemos es acceder por medio de this. Esta es una forma de cómo nosotros podemos acceder a, por ejemplo, voy a acceder a cadena de conexión. Aquí voy a poner que cadena conexión es igual a cadena de conexión. Ya ves que se nos hace bien fácil. Entonces ubicamos de igual forma el this. Decimos que la siguiente sería el usuario,
va a ser igual a, busquemos de este user, aquí está. Muy bien, continuamos, decimos que el password es igual a, aquí está password. Muy bien, una vez que ya tenemos hecha el constructor, pues ya podemos continuar con la función conectar. En la función conectar vamos a utilizar un tricard. Muy bien, aquí vamos a decir esto, this, accedemos y decimos que objeto conexión es igual a nuevo, y aquí vemos lo que utilizamos, el PDO. Con esta hacemos nuestras conexiones, el PDO, y aquí ubicamos otra vez el this, porque vamos a acceder, no, así de esta forma, a cadena de conexión, coma, ubicamos también el user, el usuario, ubicamos también el password, this, muy bien, el password. Ahora sí, una vez teniendo eso, nosotros podemos continuar. Vamos a hacerlo de esta forma. Por eso avancé yo con el código, porque hay que ir escribiendo y entonces nos demoramos bastante. Objeto conexión, aquí accedo. Bueno, aquí hay que ver bien que vamos a escribir esto, el set, vamos a escribir este atributo, y dentro de este vamos a escribir PDO, le ubicamos 2 puntos y ubicamos el A, error, ubicamos uno que diga error, o si no, bueno, como no nos aparece, continuamos escribiendo. Aquí está. Bueno, este nos permite ver como un poco de errores, sí, es como de errores. PDO, de la misma forma ubicamos, y ubicamos excepción. Muy bien, hasta ahí ya hemos avanzado algo. Ahora vamos con el catch. En el catch ubicamos el PDO, exception, ubicamos x, muy bien. Si hacemos esto, así, aquí le imprimimos un mensaje y le vamos a decir que hay problemas en la conexión o algo.
problemas para conectar con la base de datos. Eso le podemos ubicar cualquier error que nosotros queramos. Muy bien, hasta ahí ya tenemos creado lo que es conexión, la función conectar. La función desconectar lo que vamos a hacerlo de una forma muy fácil. Hay varias formas, podemos como destruyendo la variable de sesión también, pero vamos a hacerlo de esa forma. This ubicamos de esta forma, que es así, y decimos que objeto conexión, aquí está, objeto conexión es igual, y le ubicamos que es igual a null. Muy bien, aquí ya hemos hecho lo que es la conectar y desconectar. Para avanzar un poco, yo copié rápido este código que era el de ejecutar. Vemos que tiene como el comando que va a contener eso, y aquí vemos algo que es, por ejemplo, el rows, el fetch_add. El row significa filas, pero aquí va el fetch_add, significa, por ejemplo, array. Lo que dice el fetch_add en teoría es que devuelve un array que contiene toda la fila del conjunto de resultados. Eso ahí, y va a retornar esto de aquí, filas, row, va a retornar un array si es que llega a haber una conexión. Caso contrario, pues va a mandar una excepción. Muy bien, ahí ya tenemos creados. Ahora, para pasar al a la siguiente clase, pues antes de eso yo quiero primeramente hacer la base de datos para poder ver lo que vamos a hacer. Yo ya tengo creada la base de datos, pero le voy a hacer un ejemplo de la misma base de datos. Aquí está, Bellas Artes se llama, pero le voy a hacer un ejemplo de cómo son los contenidos que tiene. Va a llamar Bellas Artes, creamos, así creamos la base de datos. Una vez que ya está creada, pues vamos a ubicarle el nombre, pues se va a llamar estudiantes, porque así nosotros lo llamamos en nuestro proyecto. Más después se van a dar cuenta en donde dice la palabra estudiante. Como son 7 campos, pues yo voy a ubicar 7. Muy bien, aquí llenamos todos los datos. Entonces buscamos cédula de estudiante, ubicamos edad de estudiante, lo ubicamos también el nombre de estudiante. Se ve como un poco repetido estudiante, pero es bueno escribirlo porque nos permite ver en sí qué es lo que estamos ingresando. Correo de estudiante, arte estudiante. También tenemos el horario que escoge el estudiante, y también tenemos el instrumento estudiante. Muy bien, por ejemplo en la cédula vamos a hacer que sean y de 10 caracteres, de 10 de longitud. Y la edad del estudiante si puede ser, no, también entero, puede ser por ejemplo 2. El nombre, un varchar, carácter vamos a ponerle, puede ser 50, porque tiene que escribirlo completo, nombre y su apellido. También en el correo si un varchar de, ubiquémosles unos 30. El arte del estudiante, ubiquémosles 10. El horario pues también ubiquémosle 10. Y en el instrumento que va a escoger, pues también ubiquémosle de 10, un rango. Muy bien, una vez hecho eso, lo guardamos y ya está creada nuestra base de datos. Y de esa forma es que ya accedemos nosotros a nuestra base de datos. Solamente se llama estudiantes y aquí vemos nuestra base. Yo ya tengo ingresado un campo en el anterior
que se llama 88. Pues ya mismo veremos los siguientes campos. Solamente esto es como para mostrarle el código. Ahora, continuando con la siguiente clase, le voy a explicar la clase estudiantes. En esta donde ingresamos todos los datos del estudiante, hacemos las conexiones con la base de datos. Simplemente ubicamos el include. Ya lo tengo hecho por si acaso, porque imagínense que ya llevamos media hora en el video y este código es bien extenso, entonces ya lo hice. Lo primero que hacemos, una clase como capa estudiante, lo ubiqué y ubicamos todo lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar la cédula, el nombre, el correo, el arte, el horario, el instrumento, la edad y un objeto de datos que nos va a contener todos esos datos que ubiquemos. Ubicamos un constructor. Debemos ver que el constructor debe ubicarse con los dos primeros rayas o su guión, si no, no va a saber que es un constructor. El constructor va a contener todo, como la cédula, el nombre, el correo y todos los campos de la parte de arriba. Y la forma de acceder en el constructor es así, de esta forma: this, ubicamos por ejemplo, cédula del estudiante y ubicamos con este signo. No debe olvidarse ese signo para que pueda acceder, si no, no lo va a interpretar. Y una vez que ya tenemos hecho, pues en la parte de aquí abajo vemos que dice objeto de datos. El objeto de datos que la declaramos aquí, ese va a contener la dato estudiantes, la clase anterior. En la clase se accede y aquí va a ser la conexión en MySQL, en el host, y va a decir location host. El nombre, esto se ubica db name y ubicamos Bellas Artes, porque así le ubiqué yo el nombre a la base de datos. Como el root, como usuario, le ubicamos nomás, le dejamos en comillas. Como no tenemos nada ubicado en eso, pues dejamos así. Pueden ponerle pausa al video y ver el código, ya está hecho, si funciona. Y ahora sí vemos la función insertar. En la función insertar hacemos un trick card. En el trick vemos que accedemos a objeto de datos y accedemos a conectar. Accedemos a la clase anterior. Como objeto de datos vemos que es igual a dato estudiantes. Verificamos que se conecta acá y va a irse a conectar. Si has entendido el código, entonces está clarito el código. A lo que se conecta llama también a ejecutar, y a lo que ejecuta, ahí es que vamos a guardar todo. Y aquí está lo claro que decimos ante estudiantes. ¿Por qué estudiantes? Y estudiante es que se llama nuestra tabla, así se le puse estudiantes. Cambio, nuestra base de datos se llama Bellas Artes. Entonces aquí está la explicación de cómo yo accedo y por qué antes le puse estudiante. Y aquí están todos los campos que antes pusimos, como cédula, nombre y en sí todo. No quiero extenderme en eso. Verifiquemos y vemos que están todos los campos: el horario, el instrumento y la edad, ¿sí? Todos los campos están ubicados ahí, se ubican con una coma. Y a la vez, una vez que hizo la conexión, se desconecta para que no haya un error. Obviamente, si nosotros queremos otra vez ingresar, va a decir que está ya conectado, entonces desconectamos. El caso contrario, pues hace una excepción. Muy bien, la función eliminar pues hace prácticamente lo mismo. Primeramente conecta y le ubicamos un delete from a estudiantes. Se pregunta primero con el número de la cédula, si es igual al número de la cédula, y verifica, y luego lo desconecta. ¿Sí? Estos códigos lo hice porque en verdad es muy extenso, pero está fácil de explicarlo. Todo el código lleva el mismo, tanto en conectar y en eliminar también, en insertar y en eliminar. Solamente aquí debemos ubicar que es delete y acá es insert. ¿Sí ven? Es fácil. Entonces en modificar ubicamos también conectar, accedemos a conectar, ejecutamos y ubicamos un date que nos accedemos de la misma forma.